Porque aquí se habla claro, se escucha a la gente y se dicen las cosas como son. Sin rodeos. Continuamos con mucho más de Sin Rodeos y vamos a tocar un tema en este momento que es la indexación salarial en la República Dominicana. Para este 2026 es un tema central en el debate fiscal, con propuestas para ajustar los salarios según la inflación y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Para desarrollar y ampliar más este tema, tenemos con nosotros nuestro licenciado en Derecho, Juan Liranzo. Bienvenido, Juan Liranzo, a tu casa, Sin Rodeos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, como siempre, muy complacido de estar aquí con este prestigioso staff de Sin Rodeos, el toque de queda de las redes sociales. Y de las tardes. Y lo estoy diciendo en serio porque yo estoy monitoreando los views, los comentarios, un toque de queda. Eso lo está monitoreando todo el mundo. Hasta nuestros adversarios. Claro. Sabes que, bueno, yo de aquí voy a salir científico de la NASA porque Eduardo Gori está buscando unos temas. Sí. Que yo creo que vamos a tener que buscar un ingeniero. Mira, Gori, mira para otro lado. Gori, mira para acá, que contigo que estamos hablando. Avísale antes de... Bueno, pues muy complacido de estar con ustedes. Esto de la indexación salarial, vamos a explicarlo con palabras llanas para nuestros oyentes, para que puedan comprender bien. Y este tema también, lo de el debate fiscal, las propuestas que están ajustando con los salarios y más. Sí. Bueno, en la República Dominicana siempre me gusta hacer un poco de contexto a modo de introducción de los temas para que la gente pueda, pues valga la redundancia, contextualizar de lo que estamos hablando. República Dominicana en los últimos tiempos se ha generado un debate con respecto a la necesidad o no de aplicar una indexación salarial a los salarios de los empleados, tanto privados como públicos de nuestro país. Esta propuesta se ha motorizado a través de un bloque de legisladores. Todos los conocen, el senador Omar Fernández del Distrito Nacional, con un bloque de legisladores que también vienen impulsando la propuesta. Y por otro lado está la versión oficial que establece o que trata de explicar cuáles serían las consecuencias negativas de la aplicación de una indexación salarial. Sin embargo, considero de manera personal que no se le ha explicado a la República Dominicana y a la gente en qué consiste primero la indexación salarial, pero en segundo lugar, cuáles son los tipos de indexación salarial y sobre cuál indexación salarial estamos hablando. Porque habría que distinguir si estamos hablando de una indexación salarial general de los salarios o si estamos hablando de una indexación salarial del impuesto sobre la renta a los salarios. Entonces, ambas indexaciones tienen primero efectos diferentes, quizás procuran el mismo objetivo, pero tendrían consecuencias tanto económicas como estatales distintas, dependiendo de la indexación salarial de la cual se hable. Por un lado, yo veo que el bloque de los legisladores establece la necesidad de hacer una indexación salarial al impuesto sobre la renta, pero por otro lado, escucho pronunciamientos que se parecen más a una indexación general de los salarios. Entonces, como que el debate no está esclarecido en este momento. Todo esto se hace en un contexto legal de la República Dominicana. ¿Cuál? Bueno, que el Código Tributario de la República Dominicana habla de la necesidad de hacer estas indexaciones al impuesto sobre la renta y por otro lado, tenemos que la Ley General de Presupuesto tiene artículos transitorios que congela la aplicación de este artículo del Código Tributario. Luego, los senadores o bloques de diputados que establecen la necesidad de aplicar una indexación salarial dicen que eso lo está haciendo el gobierno actual con el propósito de no cumplir lo que establece el Código Tributario. Perfecto, pero resulta que la ley de presupuesto se viene aplicando desde el 2017, lo que significa que los mismos legisladores que propugnaban por el congelamiento de este artículo son los mismos legisladores que ahora están diciendo que tienen que aplicarse el artículo. Entonces veo un poquito acá como de doble moral con el argumento y por otro lado también veo un discurso que todavía no está claro con respecto a lo que se quiere buscar con la indexación salarial. Mira, yo estaba aquí leyendo un poco sobre el término y en lo que uno puede ver por encimita, es un mecanismo para mantener ese poder adquisitivo de las familias que según suben los precios de la canasta básica, la inflación y demás, de que asimismo suban los salarios. Eso es lo que se explica en general. Ahora bien, ¿por qué los legisladores hay una ambivalencia con relación a este aspecto, a no plantear claramente a qué se refiere, qué buscan? Porque para qué indexar
si tú vas antes de indexar, vamos a proteger de que no lleguemos al punto de tener que indexar. No sé si me explico. Claro. O sea, ¿para qué indexar? Y mejor vamos a proteger de no subir los precios básicos de la canasta, para no tener vivir en ese juego de estar cambiando política que al final va en contra. Pues aquí tenemos una costumbre. Aquí suben las cosas y los salarios igualitos. Sí. Bueno, vuelvo e insisto, yo creo que hay que explicar a la gente cuáles son las consecuencias positivas y negativas de una posible indexación salarial. La que tú haces referencia es a la indexación salarial general de los salarios, que eso es un tipo de indexación salarial. La indexación salarial, cuando se aplica a nivel general, se hace para enfrentar o mitigar los efectos negativos de la inflación en un país. Sin embargo, no se hace en todos los contextos. Se hace cuando la inflación se descontrola en un país en un tiempo determinado y que hay que aplicar este mecanismo para poder salvaguardar la capacidad de compra de los trabajadores y por consiguiente el valor del salario que perciben. En ese contexto, entonces tenemos que ver cuál es la realidad de la República Dominicana. La realidad es la siguiente. La República Dominicana hasta el primer trimestre del año 2026 había mantenido una inflación controlada. ¿Por qué? Porque la inflación se mide a través de los rangos o los objetivos del banco, en este caso del Banco Central. República Dominicana hasta el primer trimestre del año 2026 había mantenido una indexación controlada. ¿Por qué? Porque nunca había pasado del 4%, la inflación. ¿Qué resulta ahora? Que como consecuencia de la guerra que estamos viviendo y el incremento de los productos del petróleo, la inflación en República Dominicana para los primeros 6 meses pasó de un dígito, de 1%. Debía ser un 4%, pero pasó a ser un 5.4%. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, nosotros hemos pasado los límites de una inflación controlada, todavía en República Dominicana no tenemos una hiperinflación. En un contexto como ese, aplicar un mecanismo como por ejemplo la indexación salarial general traería efectos más negativos que positivos. ¿Por qué? Porque si tú aplicas una indexación salarial en ese contexto, tú vas a incentivar lo que se conoce en economía como un bucle inflacionario. ¿A qué se debe ese bucle inflacionario? Bueno, a que si los empresarios y dueños de empresas tienen que por consecuencia de la indexación, tienen que aumentar los salarios en proporción a la inflación, van a tener que aumentar también los costos. Entonces, ¿qué trae eso como consecuencia? Que como se aumentan los salarios, pudiera generarse una inflación indeterminada en el país. Es como que te suben por un lado los salarios, pero por otra parte te lo van a subir también los gastos. Pero vuelve y sube la inflación. ¿Por qué vuelve y sube la inflación? Porque si las empresas van a tener que gastar más en nómina, van a tener que gastar más para mantener sus empleados, van a subirle los precios a los productos que producen. Van a sacar más empleados. Y eso hace entonces que haya un aumento de la inflación. Entonces se genera un bucle inflacionario que no se resuelve nunca. Por otro lado, trae como consecuencia también un efecto pernicioso que es el desempleo. ¿Qué hacen muchos empresarios cuando tienen que verse sometidos a una situación de indexación salarial? Bueno, comienzan a despedir, ¿verdad?, empleados para poder sustentar más o menos los gastos que tendrán que incurrir en sus empresas. Entonces genera un problema de desempleo que el Estado eventualmente tiene entonces que solventar. Entonces, República Dominicana en este momento no está en condiciones reales para justificar la aplicación de una indexación salarial como se está planteando en algunos sectores. Pero por esa misma línea, hace un tiempito, el senador Omar Fernández, él había dicho públicamente que un sueldo, él calculó, en base a la inflación que ha habido desde el 2018 en adelante, él calculó un sueldo de 52,000 pesos mensuales. Entonces, ¿usted cree actualmente que el sueldo mínimo debería ser de 52,000 pesos o más? No, yo quisiera que el sueldo mínimo sea de 200,000 pesos. Ojalá. En una utopía. Yo quisiera que el sueldo mínimo sea de 300,000 pesos. Es más, yo quisiera que la clase social básica de la República Dominicana sea la clase media. Ojalá que sea así. Eso es un sueño, pero aterrizando. Pero una cosa es lo que yo quiero o lo que yo creo y otra cosa es la realidad económica y social del país. Pero si suben el sueldo a 50,000 pesos, van a haber muchas personas desempleadas. Yo voy a votar a todos mis empleados. Pero es verdad, es verdad, porque mira qué ocurre, el despegue de salarios. Porque, por ejemplo, a la hora en que un sueldo mínimo esté en 50,000, imagínate. Estamos hablando en la propuesta que es verdad. Es de Omar Fernández. No, lo que pasa es, Moisés, para que tú continúes, si Liranzo, ¿verdad?
el sueldo mínimo de los salarios públicos no es lo mismo que el sueldo mínimo de los salarios privado, exactamente. Entonces, pero me refiero que muchas veces ha ocurrido en este año y el año pasado, hubo unos aumentos que se llegó a una negociación, unos acuerdos con el sector privado y demás, y al sueldo mínimo, al salario mínimo se le subió unos porcentajes. ¿Qué ha ocurrido en algunas empresas? Que ya tú te encuentras con una persona, y no tengo nada en contra de eso, que es la encargada de limpieza. Sí. Empleadas domésticas. Empleadas domésticas tienen un sueldo. ¿En cuánto está el sueldo mínimo ahora mismo? 20.000, no, el sueldo mínimo es 25 más o menos, que está más o menos. No, porque a las domésticas Entre 15 y no le han 20 estipulado. No, pero no te la doméstica en general. Creo que llegó a un Voy a 25. buscarlo para que El sea sueldo mínimo en concreto. República Dominicana es de 27.000 pesos. 27,000 pesos. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ha Yo no ocurrido en sabía. empresas. Podríamos confirmar el dato. Sí, lo estamos Vamos confirmando. aquí. Sector privado no sectorizado. Grandes empresas es de 29.988. Okay. Medianas empresas 27.489. Pequeñas empresas 18.421. Microempresas 16.993. Buenísimo que pusieras el dato. bueno, ¿Por sí. qué? Porque ¿qué ha ocurrido en algunas empresas? Técnicos especializados que ya tenían un salario, no forman parte de ese aumento porque no estaban en el salario mínimo. ¿Y qué ha ocurrido? Que esas personas que han tenido ese aumento, y qué bueno porque es necesario, están ganando prácticamente igual. Y al que tenía ya el salario, por ejemplo, de 35, se quedó igualito. Mira, Pero yo quisiera distinguir algunas cosas, porque es que los pueblos, no solamente el pueblo dominicano, los pueblos tienen que educarse, estar educados para poder distinguir cuando estamos frente a un discurso populista o cuando estamos frente a un discurso real que busca realmente la mejoría sustancial de la colectividad. Yo creo que nosotros en este tema estamos en un discurso populista, porque yo me pregunto, ¿dónde estaban los que hoy abogan por esa indexación en el año 2017 cuando ellos mismos aplicaron, ¿verdad?, el artículo transitorio en la ley de presupuesto? ¿Dónde estaban? O sea, ahora se está exigiendo que se cumpla con algo que ellos mismos impusieron. Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Yo me pregunto dónde estaban esos legisladores cuando se impuso ese artículo transitorio de la ley de presupuesto. Con todo el respeto al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, pero ¿dónde estaba Omar Fernández cuando se hizo eso? ¿Por qué no habló de eso? ¿Por qué no se opuso a eso? ¿Por qué lo está haciendo ahora en este contexto? Entonces yo creo que hay que distinguir el discurso populista del discurso que realmente busca una mejoría sustancial para el país. Luego, dice que debe de ser el salario mínimo de 52,000 pesos. Bien, pero a ver, ¿usted está abogando por una indexación a el impuesto sobre la renta del salario o usted está abogando por una indexación general? Porque por un lado dice que debe de ser de 52,000 pesos, pero por otro lado dice que la propuesta de indexación es sobre el impuesto sobre la renta. Se contradice. Eso es un argumento ingenuo que no tiene ningún sentido. Él dice hasta un tope de Sí, 52. pero usted no O sea, puede... tú le estás llamando que eso fue un perfecto, disparate pero del usted lo que senador. tiene que hacer es, usted o propone, que es lo que yo he escuchado que él propone, usted o propone la indexación al impuesto sobre la renta, como él lo está diciendo, o usted propone un incremento sustancial del salario mínimo. Eso sería una indexación general. Entonces se está contradiciendo. Yo creo o que no sabe de lo que está hablando. Omar no sabe. O no sabe de lo que está hablando, es lo que digo, o tendría que revisar las contradicciones sustanciales de su propuesta. Una de las dos. O lo hace a propósito o no sabe de lo que está hablando. Y con esa posición Entonces, que tú por otro acabas lado, con esa posición que tú acabas de dar, si él no está preparado, no sabe del tema. No, está- perdón. Yo quiero hacer una corrección. Yo no estoy diciendo que él no está preparado. De hecho, yo creo que él está preparado. Omar Fernández es el hijo de un expresidente de la República que a mi modo de ver es uno de los políticos más formados de este país. Pero en ese Y sentido, Omar Fernández es un joven, creo que ejemplo de la juventud dominicana. ¿Por qué? Porque es un joven que se ha dedicado a estudiar, porque es un joven que se ha dedicado a trabajar. Lo que yo estoy diciendo es que con respecto a esa propuesta, o él no la conoce a fondo, o está incurriendo en contradicciones y lo hace a propósito, porque él sabe que si se inmiscuye en el debate de la indexación general, lo va a perder. Porque él debe de saber que eso podría generar un bucle inflacionario de imposible resolución para la República Dominicana. Yo le voy a hacer un Luego, llamado a Omar. si tú dices, no, pero lo que pasa es que lo que él está proponiendo es una indexación al impuesto. Perfecto, al impuesto. Yo le preguntaría entonces,
Y usted como legislador, cuando aplique esa indexación, ¿qué usted va a hacer con el hoyo fiscal que eso va a generar? ¿Qué vamos a hacer con la pérdida de la capacidad de recaudación que va a sufrir el Estado con eso? ¿De dónde usted va a sacar entonces los impuestos? ¿De dónde usted va a sacar entonces, ¿no?, lo que el Estado debe obtener para poder devolver esos impuestos en bienes y servicios? O más bien en servicios. Entonces, eso no te lo responden. Los legisladores que están proponiendo eso, pero vamos a invitarlo. Yo quiero que respondan a este país qué va a pasar cuando eso se aplique y se genere un hoyo fiscal. Entonces, cuando yo escucho ese tipo de propuestas, yo digo, bueno, pero usted está proponiendo una solución quizás para generarle un problema al gobierno y que luego el gobierno se ve entrampado en su propia trampa. Eso no tiene sentido. Entonces, yo lo que pienso es que la clase política de la República Dominicana tiene que hacer propuestas más responsables, propuestas que se encaminen realmente a beneficiar al pueblo dominicano sin crear, ¿verdad?, impedimentos o inconvenientes de tipo macroeconómico. Y me quedo ahí mismo, Juan, porque tú hablas de beneficios y ya partiendo de lo que has comentado, para que la gente también termine de entender, indexar es registrar, clasificar datos. Entonces, en ese mismo orden, a nivel sociopolítico, ¿cuál tú crees que es el área ahora mismo más beneficiada? ¿De qué? Del Estado, a nivel sociopolítico. ¿Más beneficiada? ¿Y cuál es quizás el área que tiene ahora mismo mayor desventaja en cuanto a estos cambios? No, mira, en términos generales, yo lo que pienso es que el principal problema de nuestro país en el Estado es el problema de la igualdad y de la redistribución de la riqueza. O sea, me explico. Es cierto, la República Dominicana ha experimentado mejoras en lo que se conoce como pobreza monetaria. Hemos tenido un incremento de un 15% aproximadamente, eso es cierto. También República Dominicana, según el PNUD, ha presentado mejoras en lo que se conoce como pobreza, ¿verdad?, estructural. Ha presentado mejoras, eso no es mentira. Es cierto que la República Dominicana es un país de la región, uno de los países que más crece económicamente, eso es cierto. Ahora, también es cierto que ese crecimiento económico no se está redistribuyendo equitativamente para que le llegue a la gente que menos puede. Se supone que ese crecimiento económico, esa acumulación de capitales, se supondría que esa mejoría en los índices macroeconómicos que presenta de manera sostenida la República Dominicana debe de reflejarse en la vida cotidiana. Y no se refleja porque aquí no hay desarrollo y tampoco hay redistribución de esa riqueza. Yo lo que creo es que la política de la República Dominicana debe servir para buscar un mecanismo de redistribución de la riqueza que nos beneficie a todos. Finalmente, Moisés. Yo quiero hacerle una invitación al respetado, querido amigo, porque lo considero un amigo. Fui de los primeros en entrevistarlo cuando ni siquiera estaba en todo esto ya como visto como presidenciable, como ahora mismo lo es, a Omar Fernández, querido amigo. Yo te hago un llamado y cualquier persona que nos esté escuchando, que forma parte de su equipo, yo quisiera que nos visites en este espacio para que puedas explicar mejor esta propuesta y otras que estás haciendo en el Senado, porque sé y lo he visto que estás muy pendiente al pueblo, a las necesidades de la gente y quieres ser ese canal entre la gente y el Senado. Ojalá que él responda al llamado que tú haces, porque es un llamado bastante importante y creo que aportaría valor a la República Dominicana. Pero, si eso pasa, me gustaría que venga alguien a escucharlo, a preguntarle, a contrapreguntarle. Tú también. mismo. Y me gustaría que si eso pasa, ustedes me den la oportunidad de que yo esté aquí para yo responder muchas de las cosas que él dice. Por supuesto. Porque es muy bueno también tú venir a hacer propuestas y que nadie te pueda poner... Que nadie te pueda refutar. Nadie te pueda refutar lo que tú dices. No, y guardando el respeto, como tú eres un experto en derecho, pero aquí también hay mentes pensantes. No, y por no supuesto, crea claro. que él va a tener... Pero yo me imagino que ustedes son imparciales por ser entrevistadores. Sí, claro. pero... Yo me refiero a alguien que no, pueda... pero igual... ¿Tú eres del PRM? No, yo soy un libre pensador. Te lo digo porque hay espacios Sí, soy del PRD. Hay espacios que hay invitados que van y la tienen fácil porque las preguntas se la pasan por un celular y no tiene nada que arriba que preguntar. Pero en este programa, aquí todos tenemos una capacidad
para poder hacer las preguntas y las inquietudes y llevar a un escenario donde tengan que responder las cosas que la gente quiere saber. Por supuesto que sí, un aplauso para Juan Liranzo. Gracias por siempre compartir con nosotros en tu programa. Nuestro programa, el programa de todos. Hacemos una pausa comercial. En breve regresamos con más. Porque aquí se habla claro, se escucha a la gente y se dicen las cosas como son. Sin rodeos.